Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia de la doctora Gloria Benítez Ramírez, miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia. Buenas noches, estimada doctora. ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, estimada doctora, por venir. Doctora, queremos hablar por el mes de la patria, el mes de la madre también. Queremos hablar de la niñez y adolescencia, de cómo se encuentra hoy en día este fuero a los 20 años de vigencia del Código de la Niñez y de la Adolescencia. ¿Qué podemos decir? Bueno, el derecho de la niñez y la adolescencia es un derecho especial, tuitivo, protege a los niños desde la concepción hasta que se adquiera la mayoría de edad, que en nuestro país, conforme a la Ley 2169, se adquiere a los 18 años. ¿Cómo se encuentra la jurisdicción especializada de la niñez y de la adolescencia? Yo puedo decir que integra el Poder Judicial jueces y juezas muy capacitados, muy laboriosos, trabajadores, y también existen abogados que están especializados en esta jurisdicción, por lo cual permiten la protección de los derechos de los niños y adolescentes y el cumplimiento de la Constitución Nacional de 1992, que protege muy principalmente a los niños y adolescentes en el artículo 53. El padre y la madre están obligados a asistir a sus hijos. No se hará distinción sobre la filiación. Y luego el 54, que es un artículo largo, pero habla del principio del interés superior del niño y desglosa porque esta jurisdicción es una jurisdicción también, aparte de ser especializada, es científica porque está establecida en la Constitución, como bien lo dijiste, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es Ley 57/90, ratificada por el Paraguay y por todos los países del mundo, salvo Estados Unidos. Estimada doctora, discúlpame que te interrumpa. Cuando hablamos del interés superior del niño, porque tenemos una audiencia de que no están en el mundo del derecho, entonces, si le podemos explicar de una manera simple, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del interés superior del niño? Muy bien. Bueno, me recuerda este comentario que estás haciendo. ¿A qué nos referimos? A veces se dice que en la jurisdicción de la niñez, se suele decir que se hace cualquier cosa en atención al principio del interés superior del niño. Pues este principio no puede ser aplicado arbitrariamente, porque la Constitución, en el artículo 54, establece qué significa el interés superior del niño. La familia, la sociedad y el Estado deben proteger al niño por nacer, al niño, la niña y al adolescente en contra de toda forma de discriminación, abandono, maltrato, explotación. Cualquier persona puede denunciar el incumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes. Y en caso de conflicto, los derechos de los niños tienen carácter prevaleciente. La Convención Internacional de los Derechos del Niño también en el artículo 3 establece que todos los estados partes en todas las instancias protegerán los derechos de los niños y adolescentes para su cumplimiento, pues no puede ser letra muerta el derecho de los niños y adolescentes. Luego el Código de la Niñez, la Ley 1680 del 2001, establece también en el artículo 3 qué significa el interés superior del niño. Expresamente establece, se respetará su origen étnico, se respetará la condición de persona en desarrollo, se respetará a la familia, sus vínculos familiares, el idioma del niño y se respetará su desarrollo en forma integral. Cuando hablamos de conflicto de intereses, podríamos hablar que el niño tiene derecho desde el momento de la concepción. Cuando hablamos de conflicto de intereses con respecto al aborto, ¿qué podríamos decir? Qué linda pregunta. Bueno, Nosotros siempre digo, doctora, que somos un programa didáctico. Si bien estamos en el mundo del derecho, damos mucho de la parte didáctica para que la gente nos entienda de manera simple. Muy bien, me parece correcto. Es importante. Son preguntas que siempre se hacen. Entonces... Exactamente.
Bueno, la pregunta específica es el derecho a la vida y el aborto. Sí. Bueno, entonces voy a empezar a hablar del derecho a la vida, del marco normativo. La vida en el Paraguay está protegida en la Constitución Nacional en el artículo 4 desde la concepción. Luego, la Convención de los Derechos del Niño en el preámbulo dice que el niño será protegido desde la concepción. El niño por nacer es el que estudiamos en el derecho romano también. Sí. Los romanos eran muy sabios. El nasciturus, que tenía un curador ventris, el que protegía al niño por nacer. Por lo cual hay un marco normativo que protege al niño por nacer. El Código de la Niñez establece muy bien, en el artículo 9, el niño por nacer será protegido a través de la embarazada, de su madre. ¿Quién representa al niño por nacer? El artículo 40 del Código Civil establece el niño por nacer está representado por su madre y por su padre. En defecto de estos, por su incapacidad, por un curador. El artículo 9 del Código de la Niñez dispone que se protegerá al niño por nacer a través de la embarazada hasta los 45 días posteriores al nacimiento. Y se realiza un proceso cuando el padre no le asiste al niño por nacer que se llama de asistencia prenatal. Y expresamente al respecto, el artículo 28 del Código Civil dice que el niño por nacer tiene derechos y puede recibir herencias, legados y donaciones. Tiene una incapacidad absoluta de hecho, pero tiene una incapacidad de derecho. Muy bien. Muy bien. Acordate, fuiste mi profesora, doctora, entonces... De la Universidad Católica, con orgullo. Mi querida doctora, y cuando para especificar en una sección... Me faltó el aborto, pero... Sí, por ejemplo, en un caso donde un bien jurídico protegido, el caso de la vida de la madre, corre peligro, ¿es legal el aborto? Muy bien. Al respecto, el artículo 109 del Código Penal establece que no está permitido el aborto en el Paraguay. Exacto. Hay un inciso, fui fiscal penal en algún momento determinado, hay un inciso dentro de ese artículo 109 del Código Penal que dice que no obra antijurídicamente el médico, el profesional médico que por su ciencia produjera el aborto para salvar la vida de la madre. Por lo cual yo entiendo, puedo explicar porque a veces se explica mejor este punto que es muy importante a través de un caso que me cupo entender. Ya tuve 2 casos relacionados como jueza de primera instancia en el pasado, porque fui jueza de la niñez de primera instancia casi 13 años en San Lorenzo y cayó un amparo, en donde el marido de una señora, a través de esta garantía constitucional tan importante prevista en el artículo 134 de la Constitución Nacional, solicitaba la interrupción de un embarazo. Decía el amparista que solicitaba por esta vía la interrupción del embarazo a una jueza, porque por sorteo me tocó esta causa resolver, porque los médicos se negaban a interrumpir un embarazo ectópico. El aborto fue promovido contra una institución médica. Okay. Bueno, como es un tema muy vinculado a la ciencia médica, le pedí a una junta médica que me dé una opinión al respecto de la situación de esta señora. Esta junta médica me aconsejó realizar una expectación armada, un control permanente, porque el niño por nacer se desarrollaba normalmente, existía latido cardíaco, evolucionaba normalmente. Además me informaron porque la jueza es perito de peritos. Nosotros requerimos muchísimas veces los informes de los médicos, en el caso de filiación el ADN. Bueno, entonces me informaron que esta señora ya había intentado realizar una interrupción de este mismo embarazo que en principio se encontraba en la trompa. Y por la paroscopía intentaron extraer el embrión, pero este embrión hizo una fuga y se internó en el saco de Douglas.
por lo cual, en primer lugar, quería vivir y se desarrollaba normalmente. Claro. Bueno, el amparista me solicitó una segunda médica a la máxima instancia en medicina del Ministerio de Salud. Esta junta me recomendó la interrupción del embarazo porque era ectópico. Tenía dos posiciones médicas distintas, como suele ocurrir a veces. Sí. En atención a esto, solicité una tercera junta médica, recurrí a la Corte, en ese entonces estaba como presidente el ministro Luis María Benítez Riera, por lo cual me dio el listado en forma inmediata porque estábamos ante un amparo que tiene un trámite urgente por la situación y me proveyó del listado de médicos forenses ginecólogos. Le pedí un informe a esta junta médica, todo dentro del juicio, en plazo, todo de un modo rápido. Por el amparo. Por el amparo. Además, los jueces de la niñez estamos acostumbrados a dar cumplimiento al principio de celeridad, inmediatez, gratuidad, etcétera. Ese es otro tema. Sí. Bueno, la tercera junta médica, la integrada por los forenses del Poder Judicial, me respondieron que todos los embarazos son complicados, el ectópico y el no ectópico. Y siempre hay que actuar en un caso de urgencia. Entonces, por lo cual creo que no tenía una respuesta sobre si el embarazo podía proseguir, yo no debía interrumpir ese embarazo ectópico. Finalmente declaró como testigo el médico tratante y director del hospital que fue demandado y este me dijo, yo recomiendo la no interrupción del embarazo, tenemos mortalidad materna cero en este tipo de casos y que prospere hasta que haya una urgencia y haya que interrumpir. Solamente solicito que vaya a otro centro médico, recomendó el centro médico, no en este porque no tenemos suficientes insumos, sangres, por si haya una urgencia, porque el caso es delicado, aunque la madre se encuentra en un estado estable, normal, ansiosa sí. Al decirme esto, solicité que las psicólogas la acompañen por las 100 reglas de Brasilia, porque el juez de la niñez tiene un marco jurídico frondoso y estamos acostumbrados a ir de la Constitución a la Convención, al Código de la Niñez, al Código Civil, a las reglas de Brasilia, a las acordadas, que tenemos muchas hoy con el expediente electrónico más. Las psicólogas me respondieron que estaba ansiosa, expectante, esperando la resolución del juzgado. Bueno, entonces, por un lado, yo creo que la vía no era el amparo, es así como sostuve en mi fallo, fundando en todo el marco jurídico. Además, el Código Sanitario también dice que se debe proteger el binomio madre e hijo niño por nacer. Existe un mandato, es decir, toda la legislación protege al niño por nacer y son los médicos los que tienen que velar conforme al protocolo médico por la vida de la madre y la salud del niño por nacer. Y son ellos los que tienen que intervenir en un caso de urgencia, de hemorragia. En el expediente no tenía yo un informe que decía la madre está con hemorragia, se encuentra grave, está sangrando, va a morir ya. No tenía eso. Por lo cual concluyo diciendo, a mi criterio no era la vía, no se daban los presupuestos de lo que prevé la norma con relación al amparo. El acto ilegítimo porque la cuidaban los médicos en donde estaba internada, la urgencia porque no se encontraba con hemorragia. Claro, o sea, no se encontraba en riesgo el bien jurídico protegido, en este caso, que era la vida ni de la madre ni de la criatura, por lo tanto no correspondía. Claro, abogar por la vida de ambos como jurista, pero me parece que no era la vía, sino es el médico, y el artículo 109 yo interpreto de ese modo, es el médico el que no comete un acto ilegítimo al producir la interrupción del embarazo a través de este tipo de aborto para proteger la vida de la madre. Quedó clarísimo. Mi querida doctora, para hablar al volver de la pausa, ¿podríamos hablar de la asistencia prenatal? ¿En qué consiste? Ya volvemos luego de la pausa.
Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia de la doctora Gloria Benítez. Estimada doctora, cuando hablamos de la asistencia prenatal, ¿en qué consiste esa asistencia prenatal? Si nos puede explicar, por favor. Bueno, consiste en un juicio de trámite especial previsto en el Código de la Niñez, primero en el artículo 97. Este artículo establece que el juez nunca puede dejar de resolver los juicios de alimentos. Y luego debemos ir al procedimiento propiamente establecido también en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece un procedimiento sumario especial, porque se encuentra en un capítulo de la asistencia alimenticia y el título es Procedimiento Especial en los trámites de asistencia alimenticia y juicios de ayuda prenatal. Bueno, el marco legal ya expliqué, se debe fundar en el marco legal. La persona que solicita la ayuda prenatal, la mujer, debe demostrar al juez que se encuentra en estado de gravidez, que se encuentra embarazada, por lo cual debe llevar el documento médico que acredite que se encuentra en estado de gravidez. Luego debe demostrar al juez las necesidades que tiene por el estado en que se encuentra. Y como es un programa didáctico, me habías dicho, ¿quién es la mujer embarazada? La mujer embarazada es aquella que se encuentra en un estado orgánico especial que lleva un niño por nacer en su seno y que aún no ha nacido. El niño por nacer es aquel que ha sido concebido dentro del seno materno o fuera de él en un laboratorio, como dice el profesor Moreno Ruffinelli, que es un doctrinario importante, titular de nuestra cátedra de personas, y esto también establece el artículo 28. El niño por nacer debe nacer por un instante separado del seno materno y ya puede adquirir derechos, como había dicho. Un segundo, que es el principio de vitalidad, no el de viabilidad que registran otros países en sus legislaciones. Entonces vamos al juicio, es un procedimiento especial, por lo cual significa que el juez debe resolver rápido, inmediatamente. ¿Y cómo se demuestra que está en estado de gravidez? Con los documentos que dije, y debe arrimar al juez o a la jueza el presupuesto conforme a los gastos que ha tenido y que sigue teniendo, porque la mujer embarazada debe hacerse los controles prenatales, consumir las vitaminas, el hierro, el calcio, hacer los controles correspondientes, ecografía, lo que disponga el médico que la está cuidando en este periodo. También nuestra ley expresamente prevé que el periodo mínimo de duración del embarazo es de 180 días, y el máximo es de 300 días, y que la concepción se produce entre el periodo mínimo y el periodo máximo de duración del embarazo, sin admitir prueba en contra. Claro. Mi querida doctora, sí. ¿Y qué pasa si el padre dice no ser el padre? ¿Qué derecho le asiste a la mujer embarazada en ese caso? Muy bien. Estamos hablando de un posible caso de concubinato o de simple noviazgo, o bueno, en la forma que el padre diga no ser el padre o desconocer ser el padre de la criatura por nacer, ¿qué derecho le asiste a la mujer? Muy bien. Primero, tenemos que leer el artículo 30 del Código Civil, que dice, mientras el niño no haya nacido, no se discute. ¿Te acordás? Muy buen artículo para fundar una resolución sobre ayuda prenatal, una sentencia que no debe ser arbitraria, debe estar fundada, porque no se puede resolver conforme al voluntarismo del juez, sino conforme a la Constitución y las leyes. Exacto. Entonces tenemos el fundamento legal que tenemos que concatenar conforme a las pretensiones de la demandante, que en el ejemplo que estamos analizando es la madre, lógicamente, claro, o su representante podría ser si ella es incapaz o menor de edad, porque la representaría los que ejercen la patria potestad, los padres, que tienen un conjunto de derechos y obligaciones para dirigir la persona de sus hijos y administrar sus bienes. Bueno, a la pregunta concreta. Si el padre se presenta y dice, no soy el padre, porque la que dice que es el padre es la demandante, no soy el padre. ¿Cómo
le oye la jueza al padre o el juez al padre a través de una absolución de posiciones. Sí. Eso prevé el Código de la Niñez. ¿Y qué es la absolución de posiciones? Es una prueba prevista en el Código Procesal Civil en virtud de la cual la contraparte pretende que aquel que va a absolver posiciones confirme una verdad que sostiene la contraparte. ¿Qué pretendemos con la absolución de posiciones? Que cuando se sienta ante el juez el padre, acepte o no acepte que es el padre. Niega categóricamente ser el padre. No soy el padre, no la conozco. Bueno, una buena representación que podría ser la defensora pública, porque tenemos buenos defensores y defensoras públicas, Sí. buenísimos defensores del niño en Capital y en el país, podría adjuntar fotos que estuvieron juntos, porque suelen decir, no, nunca estuve con esta persona, no soy el padre. No podemos realizar todavía la prueba de ADN en estos juicios. Entonces se podrá considerar los distintos medios de pruebas, fotografía, en este caso la negativa, significa que él está jurando ante el juez que no es el padre. Esa es una prueba cuestionada, la confesoria, porque la Constitución dice que nadie puede... Está obligado a declarar en su contra. En su contra. Pero podemos ceñirnos a las otras pruebas. Recuerdo cuando yo era fiscal de la niñez, un juez, el doctor Roque Careaga, hizo lugar a un juicio. Vinieron los testigos, decía, este señor siempre entraba a la casa de la señora a tal hora y se retiraba por la mañana. Y uno de los testigos decía, este señor entraba a Yacaré siempre a la casa de esta señora. Y el juez entonces investigó. El juez tiene también el principio de oficiosidad, claro, en búsqueda de la verdad. Dijo, bueno, esto dijo el testigo, quien debe decir ante el juez la verdad, porque es un delito mentir ante el juez. Dijo que este señor entraba de tal hora a tal hora, más las fotos, más la declaración de los testigos. Con la absolución en contra del progenitor, hizo lugar a la ayuda prenatal. Una vez que nazca, se puede realizar el ADN y se verá. La madre en representación del niño o los representantes de la madre, en el caso de que sea incapaz, pueden iniciar el juicio de reconocimiento de filiación. Ahí es muy bueno resaltar que la Corte Suprema de Justicia abona la prueba de ADN cuando la madre está representada por un defensor público. Excelente. Mi querida doctora, ¿quiénes están obligados a prestar alimentos? Muy bien. ¿Quiénes están obligados a prestar alimentos? Primero, artículo 53 de la Constitución Nacional, el padre y la madre están obligados a pasar alimentos a sus hijos. Alimentos incluye todo lo necesario para que el niño y el adolescente pueda tener un desarrollo armónico e integral. Vestimenta, educación. Vestimenta, educación. El 97 del Código de la Niñez y de la Adolescencia establece 6 ítems o quizás más que incluye los alimentos. Lógicamente los alimentos propiamente dichos, salud, educación, recreación también, tener una vivienda, incluye todo lo necesario para que el niño y el adolescente pueda desarrollarse armónicamente. Y siempre nuestra legislación establece el padre y la madre. Siempre tiene que haber un padre y una madre responsables. Tu pregunta, ¿quiénes están obligados? Tenemos el artículo 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia que dice, el padre y la madre están obligados y ante la imposibilidad del padre y la madre debemos recurrir al Código Civil que utilizamos supletoriamente tanto el Código Civil como el Código Procesal Civil. El Código Civil en el artículo 258 dispone el padre y la madre están obligados a pasar alimentos a sus hijos y los hijos a sus padres cuando estos fueren mayores de edad, que también dice la Constitución Nacional, creo que allá por el artículo 49 que establece la protección a la familia. Luego están obligados ante la incapacidad de los padres los hermanos mayores de edad del niño. También están los hermanos del niño. Es decir, doctor, si usted tiene un hermano mayor
que trabaja y tiene ingresos y la posibilidad económica de asistirle a su hermano menor de 18 años, el hermano está obligado a pasar alimentos a su hermano. Y los abuelos también están obligados. Claro. Me cupo resolver juicios en donde, ante la incapacidad del padre porque no trabajaba, la madre que estaba privada de su libertad, tuve que establecer que los abuelos, el abuelo paterno pase alimentos conforme al artículo 4 del Código de la Niñez, la obligación subsidiaria de pasar alimentos, el 258 del Código Civil que estaba mencionando. Y luego dice el cuarto del Código de la Niñez, si la familia no puede asistir al niño, el Estado está obligado a pasar alimentos al niño. Como verán, el derecho del niño debe cumplirse, no puede ser música celestial para nuestros oídos, no puede ser letras muertas. Estimada doctora, y cuando hablamos de la prestación en un porcentaje de ingresos para el padre o para la madre, por dar un ejemplo, el ingreso es 10, ¿en qué porcentaje es su deber de esa prestación alimenticia? ¿Y cómo se define? O sea, ¿en qué se basa esa definición, ese porcentaje o esa asistencia en ponerle un monto? Muy bien. El quantum. Yo estudié en Santa Fe una especialización en Derecho de Familia y decía mi profesor, el quantum de los alimentos depende del humor del juez. Pues no es así. Decía para enganchar la clase y para que todos miremos muy sorprendidos. Bueno, el quantum de los alimentos y si se establece en el famoso 25%, el padre a veces dice, yo puedo pasar el 25% de mi ingreso. Eso sería como un monto consuetudinario, ¿se sacó de dónde? ¿Tiene algún sustento legal? Bueno, no tiene sustento legal en el derecho de la niñez y de la adolescencia. Hay un artículo en el Código Civil, pero no es expreso con relación a la asistencia alimenticia y se basa en un tema consuetudinario, quizás jurisprudencial en algún momento. Hoy en día analizamos las necesidades del niño, cuántos años tiene, estudia, tiene necesidad de una profesora sombra, apoyo, necesita psicólogos, tiene alguna dolencia, es alérgico. Estudiamos las necesidades del niño. En algunas ocasiones en los juicios son 5 hermanos, 6 hermanos, 3 hermanos, 1 hermano. Analizamos esa situación conforme a lo probado en el expediente, la capacidad económica del progenitor. Lo que expresamente establece la ley es que hasta el 50% del salario del demandado para asistir a tiene un tope, es hasta el 50, no tiene un mínimo, pero tiene un tope. Muy bien, no tiene ese mínimo del 25%, como ya dijimos, no es la norma que aplicamos. Este es el artículo 189 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece, está la vigencia también, los alimentos se pasarán desde el inicio de la demanda de alimentos o desde el inicio del juicio de filiación, si hay juicio de filiación iniciado antes. Me refiero a la acción de reconocimiento de filiación. Esa es la vigencia. El juez va a dictar una sentencia definitiva fundada y va a analizar la capacidad económica del progenitor, las necesidades del niño y como la ley dice, el padre y la madre en igualdad de condiciones pasarán alimentos a sus hijos, se establece, el juez analiza el monto que se establece en jornales, que también dice esto el 189 del Código de la Niñez, a los efectos de que automáticamente los alimentos establecidos en una sentencia definitiva que es condenatoria, porque hay distintas clases de sentencias, está la sentencia declarativa como la del juicio de reconocimiento de filiación, la de alimentos es una sentencia condenatoria en donde se le obliga al padre a pasar mensualmente un monto. Se suele establecer del 1 al 10 de cada mes pasar los alimentos en una cuenta abierta para el efecto en el Banco Nacional de Fomento. Y se establece esto. Lo que dice es el 50% a los efectos de pasar los alimentos atrasados. Concuerda con un artículo del Código Laboral que establece que hasta el 50% del salario del trabajador se puede embargar para pasar los alimentos atrasados. Recordemos que el incumplimiento de la prestación alimentaria implica un delito. Un delito.
que se paga con cárcel. Sí, sí. En los Nadie casos... puede ir a prisión por deudas, está establecido en la Constitución Nacional, pero el Código Penal establece que el incumplimiento del deber alimentario es un delito. Bueno, no estoy tanto en penal, también en un tiempo fui fiscal penal, me entra la disquisición, pero Claro. creo que es delito, es crimen, delito, es delito. Y luego tenemos hoy el registro de alimentantes deudores. Ok. Y las mamás tienen que iniciar el juicio de alimentos en representación de sus hijos, la vida está cara, hay mucha inflación y los niños deben ser asistidos por su madre y por su padre. Nosotros valoramos jurisprudencialmente el trabajo que realiza la madre en la casa, que Por es muy supuesto, arduo. que es un trabajo... Arduo cocinar, lavar los platos, cuidar a los niños cuando hay muchos niños, educarlos, porque en el hogar, en la familia, hay que educar a los niños en cuanto al respeto a los padres. De todo este marco jurídico, el artículo 30 habla de los deberes de los niños y adolescentes, deben respetar a sus padres. Hoy están muy con la tecnología, hay niños buenos, hay niños que hay que hablarle y tienen que estudiar y respetar a sus padres, ya que es didáctico el programa. Estimada doctora, para hablar al volver de la pausa, juicio de filiación, ¿cuál es el trámite, los tiempos, la celeridad del caso, los mecanismos de prueba? ¿Es suficiente el test de ADN para liquidar el expediente, por así decirlo? Ya lo hablamos al volver de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia de la doctora Gloria Benítez. Estimada doctora, cuando hablamos de un juicio de filiación, los tiempos, la celeridad, el mecanismo de prueba, el ADN hace plena prueba, ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno, muy bien. Existen varias acciones de filiación. Esto está regulado en el Código de la Niñez, en el artículo 183 y 184. El primer artículo establece que las acciones de reconocimiento de filiación, desconocimiento de filiación, contestación e impugnación de filiación son acciones que buscan determinar la identidad del niño y del adolescente. Y establece que la prueba de ADN es la prueba preferencial. Por lo cual, Cuando no nos es referimos a sí, preferencial, sí, ¿qué implica ser una prueba preferencial? sí. Una prueba preferencial implica que no es la única prueba que se va a producir dentro del proceso, que en este caso, en los juicios de acción de reconocimiento de filiación, impugnación, desconocimiento, se tramitan por el proceso sumario previsto en el Código Procesal Civil. Los plazos también son cortos. Cuando hablaba de alimentos, hablaba de un procedimiento especial, en donde después de la demanda comparecía el padre por la audiencia del 188 a los efectos de defenderse. Sin embargo, aquí se aplica el principio procesal de bilateralidad. Se presenta la demanda, se corre traslado de la demanda por 9 días, se abre la causa a prueba por 20 días. Dentro de ese periodo probatorio, el juez, luego de ofrecidas las pruebas por las partes, admitirá las pruebas y dispondrá el diligenciamiento de las pruebas. Con relación a la pregunta, la prueba de ADN es preferencial porque nos da una certeza. Hace plena prueba. Hace plena prueba del 99,9% de que la persona demandada es el padre o del 99,9% de que se lo excluye como padre. Es una prueba bastante certera. Alguna vez le pregunté al bioquímico, al doctor que extraía la prueba, es muy importante que el juez participe de la extracción de la muestra. Porque ¿Cuál es el mecanismo? Eso es muy importante, doctora. O sea, una prueba de ADN, ¿cómo se realiza? El juez ordena realizar la prueba de ADN y ¿cuál es el mecanismo?
va al actuario, se constituye el juzgado, va el propio juez o la jueza a realizar la prueba. ¿Cómo sería, doctora? Bueno, mi experiencia en tribunales, en donde estoy hace más de 7 años, es que nosotros en 2 o 3 ocasiones, con mis compañeros, los miembros del tribunal, le habíamos citado al perito para que extraiga en nuestra presencia la muestra de sangre. El Código de la Niñez dice prueba de ADN de sangre, pero el perito nos explicaba que también tiene el mismo resultado de certeza cuando se extrae la muestra de la saliva a través de un hisopado. Entonces, es igual. Igual, eso nos había dicho el perito en esa ocasión. Y tampoco la extracción de la muestra de sangre es horrible para los niños y los adolescentes porque solamente se les pincha el dedito y se tiene un sistema, los bioquímicos, y se extrae una muestra pequeña de sangre. No es algo con la jeringa que va a llorar, el niño se va a asustar. Diferente. Bueno, y entonces ese es el mecanismo. Como expliqué, la Corte Suprema de Justicia abona los gastos cuando el defensor público lleva la causa. ¿Y se constituye el juzgado al momento de tomar la sangre? O sea, ¿cómo se asegura el juzgado de que sea realmente el padre quien se haga la prueba? Sí, se hace rigurosamente conforme a un formalismo. Tiene un procedimiento. Con la presencia del actuario en el laboratorio. En algunos casos se presenta la jueza o el juez. En nuestro caso, esa prueba se realizó en el tribunal. Incluso la Corte, a veces cuando no se hizo la prueba en primera instancia ni en segunda, la Corte también ha dispuesto la realización en algunos casos que tenemos jurisprudencialmente, la prueba de ADN, porque es una prueba válida, preferencial y, como has dicho, que hace plena prueba. Y la negativa del padre a realizarse la prueba de ADN prevé la legislación, el Código de la Niñez, que será considerada en contra de la persona que se niega a realizarse la prueba de ADN. O sea, que si se niega directamente... Presumimos que es el padre. Que es el padre. Que es el padre. Yo bajo sentencia es el padre. Sí, suelo sostener que el que sabe que es el padre debe facilitar y hacerse el padre a los efectos de que el niño tenga este derecho tan fundamental que es el derecho a la identidad. Toda la legislación habla, el Estado investigará la identidad del niño, incluso en los juicios de desconocimiento de filiación, para desplazar al niño de la calidad de hijo por el señor que dice: descubrí que mi señora me fue infiel, planteo el desconocimiento, el niño no me quiere, me rechaza, no es parecido a mí. Incluso en esos casos se hace la prueba de ADN. Doctora, ¿y qué pasa cuando el padre o el posible padre ya ha fallecido? La prueba de ADN post-mortem. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Es posible? ¿No es posible? Sí es posible. El Código Civil establece que cuando falleció el progenitor, igual se puede realizar la prueba de ADN, es la filiación titulada post-mortem. ¿Cuál es el mecanismo ahí? Sí, con relación a la competencia. ¿Quién es competente? Porque falleció el padre, hay una sucesión, suele haber una sucesión, es el juez civil, es la jueza de la niñez y la adolescencia. Pues hoy se determinó que es la jueza de la niñez y la adolescencia la jueza competente, pues la competencia es de orden público para realizar la prueba de ADN de un cadáver. Se exhuma el cadáver, siendo fiscal, el juez Becker había dispuesto civil en un juicio sucesorio. Antes, por el fuero de atracción, se tramitaba en civil. Hoy se tramita la filiación post-mortem en la jurisdicción de la niñez. Y adolescencia. En Capital se ha establecido esto. Entonces, cuando yo era jueza de primera instancia, remitía al juez de la sucesión para la realización del juicio de filiación post-mortem. Hoy se realiza ante el juez de la niñez por la especialidad que tiene el juez de la niñez. Y en un caso, por ejemplo, doctora, de cremación, el posible padre pidió ser cremado. ¿Qué pasa? ¿Se hace con los hermanos? ¿Qué pasa ahí? Muy buena pregunta. Estoy yendo largo porque, como digo, somos un programa didáctico. Muy bien. Si fue cremado. Leí hace poco una jurisprudencia argentina, mencionaba Bosset y Zanoni, esa jurisprudencia donde no se pudo hacer la prueba de ADN porque el cadáver fue cremado. Lo que quiero decir sobre este punto en nuestro país, nuestra experiencia, por ejemplo, en el caso de Cuá Bolaños,
de varios Por cadáveres se supuesto. hicieron la prueba de ADN y se determinaron quién era la persona que había sufrido en esa catástrofe la muerte a través del incendio. Bueno, el perito es el que nos va a decir al exhumar el cadáver qué muestras puede extraer del cajón y le va a servir para realizar la prueba de ADN. Sabemos que sí del hueso, también del cabello, y es el perito el que nos va a decir esto sirve, si hay sangre, bueno, estupendo. Si fue una cremación, por decirte, y tenía otros hijos el Sí. señor, se Sí. puede hacer por medio de los otros familiares, Sí. de manera indirecta. Sí, sí, se puede hacer a través del hermano, es lo que me ha pasado en alguna causa. Ya llevo hace... ¿Ya tuvo una causa similar? Sí, donde el padre estaba en Suiza, no, ese padre vino acá, era un caso muy especial, pero sí, pueden hacer la prueba de ADN a través de los padres, del supuesto padre y del hermano también. Pero una respuesta que con mayor efectividad va a responder el perito. Ok, espectacular. Mi querida doctora, ¿y si los padres, si los padres o los hermanos se niegan, que se mantiene el mismo principio, entonces se toma como real? Sí, dependerá del criterio del juez, la sana crítica, Claro, ya es más complicado. interpretar, claro, deberá realizar una integración de toda la norma, de las pruebas y luego resolver. Mi querida doctora, para hablar al volver de la pausa, la patria potestad de los menores. Ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia de la doctora Gloria Benítez, miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia. Mi querida doctora, sobre la patria potestad, ¿qué podemos decir? Bueno, la patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres para dirigir la persona de sus hijos y administrar sus bienes cuando estos no se encuentren emancipados, que en nuestro país se puede emancipar Sí. un adolescente por matrimonio y por obtención de título universitario, pero conforme a nuestro sistema educativo, antes de los 18 años es difícil obtener un título universitario. Esta es la patria potestad, es un concepto, viene de potestat, el poder que tenía en el derecho romano el padre, el pater familia, de vida o muerte sobre sus hijos. Hoy la patria potestad la ejercen la madre y el padre en igualdad de condiciones. ¿Qué pasa cuando hay un divorcio por medio? Una separación y un divorcio por medio, y la patria potestad es conjunta, puede ser de un solo padre o de una sola madre. ¿Cómo se dan casos de divorcio? Bueno, si los padres se divorcian, se separan o no vivieron nunca juntos, los niños no se divorcian de sus padres. O sea, los padres son titulares de la patria potestad y la ejercen aun cuando sus padres estén divorciados en igualdad de condiciones. Los padres no conviven, están separados, divorciados, se llevan mal, ambos son titulares de la patria potestad y la ejercen. La patria potestad se puede perder, se puede suspender y se puede extinguir. A los 18 años se extingue ipso iure, de pleno derecho. Claro. Bueno, ese es todo un tema que fue reformado por la Ley 6486 del 2020. Entonces, tanto la madre como el padre, si están separados, tienen que resolver amigablemente, que es lo mejor, porque Claro, el juez una de la conciliación. niñez, una conciliación, el juez de la niñez y la adolescencia tiene el deber de conciliar a los padres, está previsto en el 167 del Código de la Niñez, en el artículo, y también en el artículo 15, inciso G del Código Procesal Civil. Los jueces deben intentar el avenimiento amigable de los progenitores. Es mucho mejor resolver a través Por de una supuesto. conciliación porque son los padres quienes aman profundamente a sus hijos. El juez es un tercero imparcial, o debe ser, Claro. un tercero imparcial que debe resolver a través de una sentencia definitiva que sea una manifestación de justicia.
¿Y qué pasa, doctora, en el caso de un menor que decida, yo quiero vivir con mi padre viviendo con la madre, o viceversa, viviendo con el padre y decida vivir con la madre en una edad ficticia, qué sé yo, de 11, 12, 13, 14 años? ¿Qué pasa ahí? ¿Se da un tipo de audiencia? ¿Tiene derecho la criatura a elegir con quién vivir? ¿No tiene? ¿Cómo se da eso? Bueno, el niño y el adolescente tiene el derecho de ser oído. Está en el artículo 3 de la Convención del Código de la Niñez porque hace a su interés superior. Que son las audiencias de los menores. Sí, el niño es oído en un ambiente ameno. El juez, conforme a las 100 reglas de Brasilia, en el Paraguay no usamos la toga, pero debe tener un ambiente amigable para que el niño, quien viene a tribunales, pueda libremente expresarse y podamos nosotros considerar qué derechos tiene y pueda ser oído. El niño tiene el derecho de peticionar, muchísimos derechos tiene porque toda la legislación es un catálogo de derechos humanos que tienen los niños, pero tiene el derecho de peticionar y un derecho que yo sostengo es fundamental de ser oídos. Y pueden ser oídos de distintas maneras. ¿Quiénes los escuchan, doctora? ¿Quiénes conforman esa audiencia? ¿Psicólogos, infantiles, imagino, digo, peritos? ¿Quiénes deben conformar esa audiencia? Bueno, debe estar presente el juez. Sí. En algunos países los jueces se disfrazan, las juezas se disfrazan de Blancanieves o se ponen la remera de Paraguay. ¿Se da eso acá? Crean un ambiente, sí, algunas se ponen la remera de Paraguay. Y se ambienta para que el niño pueda estar cómodo y pueda expresarse, sobre todo libremente, que podamos nosotros saber cómo está ese niño, se encuentra deprimido y conforma el equipo asesor de justicia suele estar presente. Hoy en día los jueces de la niñez tienen un equipo asesor de justicia que la Corte ha conformado conforme a la norma. Cuando fui jueza de primera instancia estaba la defensora del niño, a veces el fiscal del niño, porque el fiscal interviene en los casos de maltrato. Okay. La secretaria que va anotando, registrando con la dactilógrafa y el juez conversa con el niño. Y así se conforma y se cumple con este derecho que tiene el niño de ser oído. El niño no viene como testigo, no es una declaración testifical. Conocerán cómo es la audiencia indagatoria en penal, no es. El niño ejerce el derecho que tiene de ser oído y puede ser oído en todas las instancias judiciales, administrativas, dice el interés superior del niño. ¿Y qué pasa, doctora, cuando hablaste de violencia, en los casos de darse, de la expareja, de darse en casos de violencia doméstica o violencia familiar, qué pasa con el derecho del padre a visitar al menor en el lugar donde está la madre que ha sufrido violencia? ¿Cómo queda ahí? O sea, ¿cómo prevalece el derecho de cada uno? Claro, a veces el padre es violento con la madre. Recientemente en nuestro tribunal en Capital estudiamos una causa que el padre tenía una prohibición de acercamiento al domicilio de la madre dictada por un juez de paz. Y la jueza de niñez resolvió un relacionamiento y el padre tenía que llegar hasta la casa y retirarle a la niña. Entonces, habían dos resoluciones. Claro. ¿Qué hace el padre? El juez de paz le prohíbe acercarse al domicilio materno donde vive la niña con su madre y por otro lado la jueza concede el derecho al niño, porque es el niño el que tiene el derecho de relacionarse con su padre y viceversa. En derecho de niñez y familia hablamos de derechos y deberes, son recíprocos siempre. Entonces, ahí había que considerar que acompañe ese relacionamiento un asistente social, como resolvimos en el tribunal. Obligatoriamente. Obligatoriamente, porque el padre tenía una prohibición de acercarse que estaba vigente por una situación de violencia resuelta por el juez de paz. Muy buena respuesta, doctora, en orden de prelación. Doctora, con respecto, siempre manteniendo un episodio de divorcio, que el padre o la madre no quiera firmar permisos del menor para poder viajar al extranjero de vacaciones, por decirte. ¿Cuál es el trámite? ¿Qué pasa con la criatura? ¿No puede salir nunca a vacaciones? ¿Debe quedarse? ¿Hay algún tipo de trámite que le permita al padre o a la madre conseguir ese permiso aún sin la firma de alguno de los excónyuges? Bueno, muy bien
formulada la pregunta, un tema muy interesante. En junio se aproximan las vacaciones de invierno, luego tenemos las vacaciones de verano, que son más largas. El niño y el adolescente tienen el derecho de viajar a la dispersión y hoy viajan mucho por las competencias que realizan de matemáticas, etc. Y cuando están muy distanciados, en conflicto, los padres, como el padre a veces no pasa alimentos, la madre no le da la autorización para viajar, hay como una especie de venganza Sí. que se utiliza al niño, cosa que no puede ocurrir. El niño no es Claro. un botín de guerra, no es un trofeo para Totalmente. nadie, el niño es un ser humano en desarrollo sujeto a derechos y deberes. Entonces, el trámite es cuando hay una oposición, el juez de primera instancia es el competente, debe analizar la razón por la cual se opone el padre. Si se demuestra que no existe una razón fundada, sino simplemente porque hay Un capricho. un capricho, una venganza, están enconadamente peleados, el juez autoriza el viaje. Excelente. Muchas gracias, mi querida doctora, por haber compartido con nosotros. Buen domingo.